Tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué gusto que estén aquí. Qué gusto poder conversar, qué gusto poder hablar un ratito. Hoy con una invitada muy especial, con Margarita Ahumada. Margarita, ¿cómo estás? Hola, padre, muy bien, contenta de estar nuevamente aquí. Y yo feliz de tenerte aquí también. Oye, Margarita, conversemos hoy de cómo superar las crisis. Bueno, para superar las crisis vamos a tener en cuenta muy importante qué es eso de crisis. ¿Qué es eso de crisis? Sí, para poder empezar a saber cómo la podemos superar. Adelante, entonces arranca. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo entendemos las crisis? Bueno, ok, una crisis básicamente es un estado temporal de desorganización y de trastorno que se caracteriza básicamente por la incapacidad que cree que tiene la persona para asumir o para manejar alguna situación en particular. Ok, está definido, es decir, es tú sabes, una de esas cosas que uno como que no tiene... ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Dios mío, ayúdame. Descontrol de alguna manera. Descontrol, desequilibrio, desajuste. Ok, bueno, todos tenemos eso. Okay. ¿O hay seres humanos que no lo tienen? No. Es muy importante lo que acaba de comentar el padre. La crisis viene con nosotros, o sea, hace parte de la vida. Autores de la psicología como Eric Fromm, por ejemplo, o Erik Erikson, nos hablan básicamente de la crisis como parte de un ciclo vital. Entonces, es decir, desde que nacemos venimos con algún tipo de crisis. Cuando somos bebés tenemos la crisis de la confianza, de ese vínculo con la mamá. Que se rompe en algún momento. Exacto, de la alimentación. Entonces, es muy variada el tipo de crisis, pero viene con nosotros desde siempre. O sea, Cuando tú me dices eso, me acuerdo de Stanislao Zuleta. Stanislao Zuleta, un filósofo colombiano, tiene un texto precioso que se llama El elogio a la dificultad. Y dice, y cree Stanislao, que el hecho del parto es eso, un conflicto. sí, o sea, toda nuestra vida pasa por muchos procesos y la crisis hace parte de la vida. A partir de ella empezamos a tomar diferentes caminos, aprendizajes, vivencias y mejorar nuestro estilo de vida, o también puede pasar lo contrario, que a partir de una crisis empeore nuestro estilo de vida o no la afrontemos de la manera adecuada, y es cuando vienen los traumas psicológicos, las enfermedades psicológicas, incluso hasta las enfermedades físicas. Ok, bueno, ¿y qué hacemos frente a la crisis? Hay mucha gente que nos está viendo que está pasando por una crisis. Bueno, la crisis está obviamente en todos los hogares por diferentes motivos. Hay crisis a nivel familiar, hay crisis a nivel económica, hay crisis a nivel con la pareja, hay crisis en el laboral, hay crisis de todos los aspectos. Entonces aquí lo importante es entender que es un proceso, como todo en la vida. Es un proceso que pasa por unas fases, que debemos dejar que el curso de esta fase siga. Entonces, obviamente, el primer momento de la crisis, lo que hacen las personas pues es llorar, es desahogarse. Entonces la persona llora, la persona grita, la persona se siente mal, se siente frustrada, o puede también pasar la persona que simplemente tiene el nudo en la garganta, que no lo demuestra, pero que realmente está triste. Es un proceso. Luego de eso viene la fase de la negación, la persona que no lo acepta, la persona que no entiende por lo que está pasando y lo niega, lo aísla, lo evita. Entonces, es un momento donde hay que dejarle ese espacio a la persona para que la persona pueda entender poco a poco y seguir el curso de la crisis. Hay que dejar que siga el curso. ¿Hay un tercer paso? Claro que sí. En el tercer paso viene lo que es la intrusión. Entonces ya la intrusión empiezan a venir pensamientos negativos a la cabeza, imágenes recurrentes de lo que está pasando, de la situación. Si es algo en el trabajo, está todo el tiempo pensando y pensando en la misma situación. Si es algo del matrimonio con el esposo, está todo el día pensando en eso, es muy recurrente. Y es un momento muy difícil porque aquí vienen como pensamientos negativos. Entonces es un momento como donde se requiere el acompañamiento, y es ahí donde empezamos a buscar el apoyo social. Entonces empezamos a buscar la guía espiritual, que es muy importante, o también ayuda psicológica, la ayuda profesional y de los amigos y familiares, que es donde en ese momento de la fase. Ya luego de ahí ya pasamos a una fase ya donde la persona ya acepta lo que pasó, ya ha pasado por lo anterior, que es lo más doloroso. En este momento, cuando la persona lo acepta, no quiere decir
que va a olvidar lo que pasó, no. Simplemente que ya en este punto la persona lo acepta y está más equilibrada emocionalmente. Entonces es ahí cuando empieza la elaboración de la crisis y empezamos a utilizar las estrategias de afrontamiento. Estrategias de afrontamiento, eso suena como interesante, eso suena como lo que yo tengo que aprender. Estrategias de afrontamiento. A ver, pero revisemos de nuevo el proceso. Lo primero. El llanto, la desesperación, que es lo inmediato a la crisis. Segundo. La negación. Negación. Tercero. La intrusión, donde vienen esos pensamientos negativos, donde viene ese dolor. Cuarto. Ahí viene lo que es la penetración, donde la persona se conecta con sus sentimientos, los expresa. Ajá. Para que pueda llegar a la conclusión de la crisis, que es la aceptación. ¿Y quinto? Pues el quinto, pues como tal, lo que se espera es que la persona acepte lo que pasó y tenga la capacidad de buscar alternativas de solución, porque ya obviamente ha pasado por la negación, ha pasado por todo ese dolor y ya está un poco más en disposición de buscar la forma pues de salir adelante. Cuando tú hablas de técnicas de afrontación, ¿de qué hablas? Bueno, las estrategias de afrontamiento son las habilidades que como persona tenemos que desarrollar poco a poco para vivir nuestro día a día. Entonces hay varias, entonces buscamos de pronto el afrontamiento, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a tomar para mi crisis? Si yo estoy pasando un problema, ¿qué pasos legales, por si es un problema legal, qué tengo que hacer frente al problema? Buscar ayuda, una red de apoyo indicada. Entonces acá podemos contar con la ayuda de profesionales, podemos contar con nuestros amigos más cercanos, personas de confianza, con nuestros familiares y también con ayuda espiritual, que es muy importante. La parte espiritual cumple un papel fundamental porque es aquella fortaleza que viene de nuestro Señor que va a reconfortar a la persona. Muy bien. ¿Hay algunas técnicas elaboradas ya de cómo enfrentar la crisis? Bueno, ¿podríamos establecer algunas así como para aprenderlas y tratar de trabajarlas? Bueno, básicamente lo que tiene que ver, cuando está la crisis, se hacen los primeros auxilios psicológicos. Cuando la persona va, pues ya consulta, en los primeros auxilios psicológicos lo que se hace es estabilizar el estado de ánimo. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona está en crisis, cambia su conducta. Una persona en crisis es una persona que es ansiosa, que es irritable, que se ve cansada, se ve agotada. Una persona en crisis además tiene trastornos en el sueño. ¿Por qué? Ya sea por insomnio o porque su misma necesidad de evitar la realidad hace dormir mucho. La lleva a que duerma mucho, pero ese dormir mucho es yo evito la realidad, entonces yo mejor me duermo. También nos lleva a un trastorno de la alimentación. Entonces son personas que pierden el apetito o que empiezan a comer mucho de manera compulsiva. Entonces ya las estrategias y las técnicas que se utilizan es, primero que todo, evaluar la influencia de la crisis. Hay que tener en cuenta la severidad de la crisis, es decir, no es lo mismo una crisis de una persona que se acaba de quedar sin empleo a una persona que acaba de perder un familiar querido. Entonces hay que evaluar la severidad de la crisis y también las relaciones sociales y la red social que tiene la persona pues para desenvolverse en esta. ¿Es bueno tomar decisiones en los momentos de crisis o no? No, definitivamente no. Definitivamente no. No, porque como hablábamos ahorita, hay una fase donde hay mucho desorden, donde la persona está, como diría uno, en caliente. Donde está en caliente el momentico de la rabia, el dolor. Entonces no se piensa de manera objetiva, no se piensa con claridad, sino se piensa muy llevado por la ira, por el dolor. Y es un momento muy, muy delicado porque incluso se altera el estado de ánimo, aparece la ansiedad y también pueden aparecer cosas como ideación suicida, por ejemplo. Ajá. Entonces, que es de mucho cuidado. Entonces, no se debe tomar decisiones cuando estamos en un proceso de crisis. Hay que esperar que pase. Hay que esperar que pase el curso normal para poder sí evaluar lo que sucedió y también tener en cuenta qué estrategias podemos utilizar para resolverlas. Ahora, las estrategias dependen de la crisis, obviamente, ¿verdad? Pues dependen ¿O hay algunas generales? Pues dependen de la crisis y de las habilidades personales. Correcto. De las características de cada persona para enfrentarse a estas. Pues hay personas que son muy abiertas a nivel social y tienen mucha capacidad pues para relacionarse, entonces
las comentan con sus amigos. Hay otras personas que no, que son muy retraídas, muy reservadas, entonces van a buscar de pronto solucionarlos por sí mismos y no de pronto divulgarlo o comentarle a otros lo que les está pasando. Ok. Muy bien, doctora. Vamos a ir al primer corte comercial, ¿te parece? Sí. ¿Vemos información comercial? Sí. Dale, entonces ya regreso. Estoy con ustedes en Temas con Alberto Linares. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, continúo. A esta hora estoy conversando con la doctora Margarita Ahumada, ella es psicóloga, y estamos hablando de cómo superar las crisis. Bueno, ahora ya te pregunto exactamente el título de mi programa, ¿cómo supero la crisis? Bueno, ok, para superar la crisis es muy importante buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿De qué tipo? Ayuda oportuna, puede ser de tipo familiar. Ajá. Entonces, ¿con qué familiares cuento? O sea, Ajá. y tener en claro cuál es mi problema. Si es de tipo económico, si es de tipo personal, y buscar las personas indicadas que yo sé o que la persona sabe que le van a contribuir en solucionar su crisis o su problema. También pueden buscar ayuda espiritual, que es muy importante, la ayuda a un profesional y también pues manejar todo lo que tiene que ver con la claridad del asunto. Venga, espérate, aguántame el burro ahí. ¿Y cómo sé cuál es la persona indicada? Es decir, ¿cómo sé cuál es? Mira, porque yo tengo una crisis y tengo tres familiares. ¿Cómo sé que es Nelson? ¿Cómo sé que es Jennifer? ¿Cómo sé que es Néstor? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que Nelson es la persona correcta para ayudarme en esta crisis y no es Jennifer? Bueno, eso se puede saber cuando tú estableces un vínculo con una persona. Cuando tú Ajá. sabes la calidad del vínculo y el nivel de confianza que tienes con esa persona. Entonces ya tú sabes con quién podrías dirigirte y esa persona podría satisfacer la necesidad que tienes en ese momento. Ver el nivel del vínculo y la calidad del vínculo. Y que en las manos de esa persona esté la probabilidad de que te pueda ayudar. Ok. Entonces, primera cosa, buscar ayuda. Oportuna y adecuada. Así es. O idónea, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otra cosa, doctora? Bueno, como la segunda medida es controlar los síntomas asociados a la crisis, estabilizar el estado de ánimo. Entonces, Eso es lo más difícil, doctora. es lo más difícil. Porque vamos a suponer que uno tiende a deprimirse. Entonces tú me dices que estabilice un poco eso, pero es que no puedo, doctora. Usted No, sabe. y realmente en ese momento es muy difícil Es que lo haga. difícil. Pero en ese momento tienen que buscar ayuda profesional, donde acudir a un especialista que le pueda ayudar con los primeros auxilios psicológicos. En los primeros auxilios psicológicos se trabaja eso, intervención en crisis, se da durante, en el momento, para poder elaborarla y que no vayan a quedar secuelas perjudiciales para la persona. Entonces, en estos primeros auxilios psicológicos lo que se tiene en cuenta es eso, estabilizar el estado de ánimo de la persona. En algunos casos se necesita psiquiatría, ¿verdad? Estoy pensando en alguien que duerme, que está con problemas de insomnio. Entonces, claro, la crisis va creciendo, porque uno cuando duerme, uno descansa, uno cuando duerme, obviamente se relaja, uno cuando duerme tiene una disposición de recuperación. Y al no dormir, pues entonces yo me imagino que está muy cansado y la cosa se complica. Por ejemplo, sí, claro, porque de una crisis, hablamos de que la crisis es un estado temporal. Una crisis no puede prolongarse mucho tiempo porque si ya se prolonga mucho, ya vamos a hablar de que hay un episodio depresivo. Si es una persona que está muy triste, que no está comiendo, que está apática, ya son unos síntomas de depresión que si no son elaborados en un cierto tiempo, se considera un episodio depresivo. Y si no se pone la atención clínica necesaria, puede llegar a una depresión. E incluso se presentan ideas suicidas. Entonces hay un riesgo de suicidio latente. Entonces sí es importante buscar la ayuda de un especialista para estabilizar y equilibrar el área emocional de la persona, que es lo que más se ve alterado. Eso me parece interesante porque hay que tenerlo claro. A veces solo nos podemos, ¿sabes? Porque es que uno cree siempre que solo puede superar la crisis. Y yo hasta donde lo que voy viendo es que no siempre eso pasa. No, no podemos solo, siempre hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque obviamente solo no podemos. ¿Cómo lograr la tranquilidad, doctora? Porque lo que le arrebata a uno la crisis es la tranquilidad. ¿Cómo lograrla?
Bueno, ok, la tranquilidad en el momento de crisis es realmente difícil, sobre todo cuando estamos en la elaboración o en el momento, en el aquí y el ahora de la crisis. Entonces, en ese momento es muy difícil que la persona pueda encontrar una solución, es muy difícil que la persona pueda buscar una alternativa. ¿Por qué? Porque está en una etapa de enfrascamiento. Yo no puedo ver más allá de mi dolor, yo no puedo ver más allá de mi crisis. Entonces, en ese momento, realmente quienes tienen que estar alertas son las personas que están alrededor. Entonces la invitación es más que todo para que como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo, estemos pendientes siempre de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de sus comportamientos, de ver si hay un cambio en alguno de estos para tender la mano a esa persona, porque esa persona realmente no está en la capacidad de afrontar la situación, sino hasta el final de. Entonces es un momento muy crítico que realmente requiere de ayuda externa, porque los recursos internos están bastante débiles. Yo te voy a contar cómo hago yo para superar las crisis en algún momento, además de todo lo que tú has dicho. Por ejemplo, yo trato de evitar los pensamientos negativos, Muy bien. que son muy recurrentes. Es decir, uno no tiene plata, esta mañana, por ejemplo, no tenía plata y entonces uno dice, ahora pasa un taxista que no me vaya. Es decir, uno en vez de encontrar un pensamiento que lo ayude, a uno enseguida le vienen, son todos los pensamientos negativo. Entonces, yo trato de manejar esos pensamientos. Excelente, es una excelente técnica y hablamos en psicología de que existe una relación entre pensamiento, emoción y conducta. Si yo pienso negativo, yo me siento negativa y yo voy a actuar negativo. Entonces, a la medida en que yo pueda ver los pensamientos alternativos, cambiar los positivos por los negativos, va a haber un cambio significativo en mi emoción, en cómo yo me siento. Y de esa manera mi conducta va a ser más favorable. Entonces, esa es una técnica que se utiliza mucho en consulta, que es cambiar los pensamientos negativos por los positivos. Mire, por ejemplo, que hay gente que entonces está despechado y comienza a oír canciones, te dejó por otro, que no te amaba porque tú eras feo y el otro lindo. Imagínate oír esa canción, ¿qué le retroalimenta eso? No, es un error total, es un error, porque en esos momentos lo único que necesitas tú es buscar una voz de aliento. Si te vas a sumergir más en el problema, lo único que vas a hacer es terminar. O busca una amiga. Sí, a mí también me dejó. Ah, no, los dos tenemos la misma circunstancia. Bueno, y se retroalimenta ahí la una a la otra, ¿no? Porque eso es una característica de las personas cuando están en crisis. ¿Sí? Buscan de pronto como victimizarse, como fortalecer esa idea de estoy mal, estoy muy mal, estoy súper, mejor dicho, o sea, necesito ayuda porque estoy súper llevado. Entonces es esa parte como que a alguien como que le refuerza ese pensamiento de que realmente está mal. Y muchas veces no escuchan la voz positiva de alguien, sino que se centran solamente en lo negativo y en lo que le alimenta su pensamiento de que todo va a estar mal. Ahora, te voy diciendo cómo hago yo. ¿Sabes qué hago las otras veces? Me río. Le encuentro el lado humorístico, el lado cómico a lo que estoy viviendo. Eso se llama básicamente dejar la visión de túnel. Ajá. Y ver los aspectos positivos de la situación. Toda crisis al final siempre trae unos aprendizajes. Correcto. Trae una enseñanza. Si no aprendemos de los errores o si no aprendemos de las cosas que vivimos, estaríamos en un día a día plano. O sea, no tendríamos de pronto. La vida sería gris. Sería gris, o sea, y si yo no tengo problemas, ¿yo cómo aprendo a superarme? Si yo no tengo problemas, ¿yo cómo crezco como persona? Ese es el papel fundamental de la crisis, es ese. ¿Cómo yo supero esa crisis? ¿Cómo yo mismo me demuestro que yo puedo salir adelante a partir de? Y es una buena estrategia. La manera de un chiste es como ver, yo no me voy a centrar en lo negativo, en todo lo malo que me pasó, sino en las cosas buenas que me pueden pasar a partir de ese punto negativo. Bueno, y ahí te voy a decir lo tercero que hago, que es buscar gente bacana, gente que me tira buena energía, gente que me tira buena nota, gente que me ayuda a pensar las cosas. Es decir, si yo tengo claro de que Nelson es un tipo depresivo, yo en el momento en que estoy en la crisis no voy a buscar a Nelson. Es correcto, es cuando hablábamos ahorita de buscar las personas idóneas, una persona que sabemos que nos va a dar ánimos, que nos va a dar fuerzas, no alguien que nos diga no, pues quédate encerrado o no salgas. Entonces obviamente no es la ayuda adecuada. Claro, esto es importante, estoy buscando el elogio a la dificultad, porque a veces nosotros no le tenemos
No entendemos todo lo que significa aceptar la vida. Mira esto. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto, también sin carencia y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables. Paraísos afortunadamente inocentes. Nosotros, y aquí voy a buscar, debiéramos más bien buscar situaciones en las que necesitáramos desear, en las que necesitamos luchar, en las que necesitamos salir adelante. Dice, en lugar de desear una relación humana inquietante, compleja, perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en instancia, un regreso al huevo. Nosotros lo que andamos buscando es volver al vientre materno. O sea, todo lo que la gente nos gusta el vientre materno, porque el vientre materno es el lugar más bacano en el que hemos estado. Relaja. Sí, ahí tú, ay, bacano, uno ni trabaja, ni nada, y la comida, ahí hace todo, tú sabes. Y uno, no, este autor, Stanislao Zuleta, nos invita más bien a buscar una relación inquietante, una relación compleja, una relación perdible, que me anima a luchar y que me anima a superarme. Yo creo que es lo mismo de la dificultad, es lo mismo, perdón, de la crisis. ¿Te parece? Sí, claro, sobre todo porque es que las cosas positivas no las vamos a encontrar en las situaciones. Las situaciones en algún momento van a ser difíciles, las situaciones van a tener obstáculos, nuestro día a día va a ser complicado. Entonces las cosas positivas no las tenemos que buscar en el día a día. Las cosas positivas las tenemos que buscar en nosotros, en la forma como vemos la vida, en las cualidades que tenemos, en la forma de afrontar la vida. Ahí es donde vamos a encontrar las cosas positivas. No podemos buscar afuera, porque afuera siempre va a estar la dificultad y es muy difícil que encuentres las cosas positivas afuera. El secreto está en buscarlas en ti mismo, en cultivar en ti la habilidad de mejorar tu visión de la vida, porque es que si mi vida es triste y yo la veo triste, realmente no tengo otra opción, así va a ser. Pero en la medida en que yo pueda valorar las cosas positivas y ver todas las cosas lindas que tengo en la vida, eso me va a permitir a mí buscar una mejor forma de solucionar mis problemas, que es lo que se promueve en la psicología y en la salud mental, pensar mejor para sentirse mejor. Claro, ¿sabes qué más hago? Yo te estoy contando qué hago yo. ¿Sabes qué otra cosa hago? Busco la manera verdadera, práctica, teniendo información de resolver el problema. Porque a veces uno estoy en crisis. Bueno, estás en crisis, ¿qué hay que hacer? Cuando hablábamos de la acción, cuando Sí. hay que afrontar, cuando hablamos de que hay que afrontar es qué pasos voy a llevar a cabo para solucionar mi problema. Claro. Si es financiero, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A Un quién le préstamo, presto? ¿Qué un vendo? préstamo, ¿Qué empeño? Es correcto. O sea, si es de emocional, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué lugares puedo visitar? ¿A dónde puedo salir? ¿A quién visito? ¿Cómo hago para sentirme mejor? Si estar encerrado me hace mal, bueno, voy a salir, voy a ver una película. Obviamente que no sea una película de desamor, porque, pues no, o sea, buscar cosas contrarias, opuestas a lo que me está haciendo daño. Definitivamente. Doctora, infortunadamente, muchas personas creen que la crisis es una desgracia. Y yo creo que mientras no cambiemos ese paradigma, no vamos a poder aprender a superar las crisis. No, y mientras no se considere la crisis como una oportunidad para salir adelante y las personas se queden estancadas en la crisis, no la van a elaborar de forma adecuada y se va a convertir ya en algo patológico. Entonces es cuando vienen las enfermedades psicológicas, cuando vienen esas personas que no son capaces de superar las pruebas difíciles, que no son capaces de afrontar las cosas riesgosas de la vida y están todo el tiempo con temor de hacer algo o no se arriesgan a hacer algo, sino que están ahí frustradas. Ahora, también tiene que ver con que uno eso lo aprende en casa, ¿no? Totalmente, todo lo aprendemos, todo viene de hogar. El hogar es el lugar donde te dan a ti las herramientas
para que tú te defiendas. Hablábamos de que las crisis comienzan desde la infancia. Vemos que si no hay un adecuado vínculo entre el bebé y la madre, si no está esa satisfacción de esa necesidad básica como es el contacto a través, por ejemplo, de la leche materna, del diálogo, de la conversación, ahí hay una crisis que no se está elaborando. Claro. Entonces, esa crisis ya va en desventaja para la que le sigue, que es la de la infancia. Entonces, cómo el niño se relaciona con sus padres y con sus amigos. Entonces, cada etapa y cada proceso es una crisis. Nuestro ciclo vital está lleno de crisis. La de la adolescencia es la más conocida. No he salido de ella, dice una amiga mía que tiene 40 años. Por ejemplo, la de los 40 años, esa es otra crisis. Dicen que yo estoy llegando a la edad de la segunda crisis, la segunda adolescencia. Bueno. Dicen que el demonio del mediodía llaman. Ahí esa es otra crisis, ahí la persona empieza a evaluar ¿Qué ha hecho en su vida. Pasarse la vida grabando, luego Y comienza a si no, cuestionarse. claro, y si no ha logrado los objetivos que se ha propuesto, es una crisis que no ha sido elaborada y que va a estar totalmente en la que le sigue, no va a poder avanzar, sino que ahí se queda. Ahí se queda. Voy al corte comercial y ya regreso para una conclusión, ¿te parece? Ok. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctora, un mensaje final para las personas que nos están viendo. Bueno, lo importante en el mensaje final que quiero pues darle a todos los televidentes es que no olviden nunca que la vida está llena de obstáculos, que la vida no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? El día a día tiene muchísimos inconvenientes, no solamente en nuestros hogares, en nuestra vida personal, sino también en el ámbito laboral, social. Entonces, aquí lo importante es que las crisis es algo necesario, hace parte de la vida. Estamos programados biológicamente desde que nacemos para enfrentarnos a diferentes partes de nuestro ciclo vital donde vamos a tener una crisis. Entonces, la invitación es a que no se asusten, no tengan miedo. Obviamente es un momento totalmente de dolor, de tristeza. Vívanlo, lloren, griten, siéntanse tristes, pero no se queden ahí. O sea, busquen ayuda, busquen esas personas idóneas, esas personas con las que siempre han contado y ustedes más que nadie saben quiénes son, para que los ayuden y no olviden a los profesionales. Para eso estamos, para su servicio. Dale, doctora, muy amable, ¿ah? Un beso y gracias por estar con nosotros. Feliz, muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por estar ahí. Chao. Tú sabes. Tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué gusto que estén aquí. Qué gusto poder conversar, qué gusto poder hablar un ratito. Hoy con una invitada muy especial, con Margarita Ahumada. Margarita, ¿cómo estás?
Hola, padre, muy bien, contenta de estar nuevamente aquí. Y yo feliz de tenerte aquí también. Oye, Margarita, conversemos hoy de... Bueno, ¿y qué hacemos frente a la crisis? Hay mucha gente que nos está viendo que está pasando por una crisis. Bueno, la crisis está obviamente en todos los hogares por diferentes motivos. Hay crisis a nivel familiar, hay crisis a nivel económica, hay crisis a nivel con la pareja, hay crisis en el laboral, hay crisis de todos los aspectos. Entonces aquí lo importante es entender que es un proceso, como todo en la vida. Es un proceso que pasa por unas fases, que debemos dejar que el curso de estas fases siga. Entonces, obviamente, el primer momento de la crisis lo que hacen las personas pues es llorar, es desahogarse. Entonces la persona llora, la persona grita, la persona se siente mal, se siente frustrada, o puede también pasar la persona que simplemente tiene el nudo en la garganta, que no lo demuestra, pero que realmente está triste. Es un proceso. Luego de eso viene la fase de la negación, la persona que no lo acepta, la persona que no entiende por lo que está pasando y lo niega, lo aísla, lo evita. Entonces, ¿cómo superar las crisis? bueno, para superar las crisis vamos a tener en cuenta muy importante qué es eso de crisis. ¿Qué es eso de crisis? Sí, para poder empezar a saber cómo la podemos superar. Adelante, entonces arranca. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo entendemos las crisis? Bueno, ok, una crisis básicamente es un estado temporal de desorganización y de trastorno que se caracteriza básicamente por la incapacidad que cree que tiene la persona para asumir o para manejar alguna situación en particular. Ok, está definido, es decir, es tú sabes, una de esas cosas que uno como que no tiene... ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Dios mío, ayúdame. Descontrol de alguna manera. Descontrol, desequilibrio, desajuste. Ok, bueno, todos tenemos eso. Okay. ¿O hay seres humanos que no lo tienen? No. Es muy importante lo que acaba de comentar, padre. La crisis viene con nosotros, o sea, hace parte de la vida. Autores de la psicología como Eric Fromm, por ejemplo, o Erik Erikson, nos hablan básicamente de la crisis como parte de un ciclo vital. Entonces, es decir, desde que nacemos venimos con algún tipo de crisis. Cuando somos bebés tenemos la crisis de la confianza, de ese vínculo con la mamá. ¿Que se rompe en algún momento? Exacto, de la alimentación. Entonces, es muy variada el tipo de crisis, pero viene con nosotros desde siempre. O sea, Cuando tú me dices eso, me acuerdo de Stanislao Zuleta. Stanislao Zuleta, un filósofo colombiano, tiene un texto precioso que se llama El elogio a la dificultad. Y dice, y cree Stanislao, que el hecho del parto es eso, un conflicto. sí, o sea, toda nuestra vida pasa por muchos procesos y la crisis hace parte de la vida. A partir de ella empezamos a tomar diferentes caminos, aprendizajes, vivencias y mejorar nuestro estilo de vida, o también puede pasar lo contrario, que a partir de una crisis empeore nuestro estilo de vida o no la afrontemos de la manera adecuada, y es cuando vienen los traumas psicológicos, las enfermedades psicológicas, incluso hasta las enfermedades físicas. Okay. Es un momento donde hay que dejarle ese espacio a la persona para que la persona pueda entender poco a poco y seguir el curso de la crisis. Hay que dejar que siga ¿Hay un tercer curso. paso? Claro que sí. En el tercer paso viene lo que es la intrusión. Entonces ya la intrusión empiezan a venir pensamientos negativos a la cabeza, imágenes recurrentes de lo que está pasando, de la situación. Si es algo en el trabajo, está todo el tiempo pensando y pensando en la misma situación. Si es algo del matrimonio con el esposo, está todo el día pensando en eso, es muy recurrente. Y es un momento muy difícil porque aquí vienen como pensamientos negativos. Entonces es un momento como donde se requiere el acompañamiento, y es ahí donde empezamos a buscar el apoyo social. Entonces empezamos a buscar la guía espiritual, que es muy importante, o también ayuda psicológica, la ayuda profesional, y de los amigos y familiares, que es donde en ese momento de la fase. Ya luego de ahí ya pasamos a una fase ya donde la persona ya acepta lo que pasó, ya ha pasado